Hola a todos, soy José Luis Mendoza Calderón, estudiante de la maestría en producción artística en el área de música y con especialidad en creación musical. El proyecto que me encuentro desarrollando dentro de este posgrado se titula Creación e interpretación de una partitura escénico-musical a partir de técnicas de entrenamiento corporal y vocal contemporáneos. En esta ocasión, quiero presentar las metas logradas hasta ahora, pero sobre todo, cuáles de estas metas han sido a través de adecuaciones y cuáles han tenido que cambiarse y reprogramarse según el cronograma de actividades, esto debido al factor pandemia. Este es el plan de trabajo que presenté cuando ingresé al posgrado. Y es importante resaltar que este proyecto fue pensado, ideado y planificado en condiciones completamente distintas a las que hoy nos encontramos. Por lo que tuve que realizar adecuaciones en las actividades, cambiar o reprogramar actividades, esto debido a la restricción de acceso a las instalaciones de la facultad. Como podemos ver aquí, en el segundo semestre, resalto el inicio de la cuarentena. Recordemos que la cuarentena inició a mediados o finales del mes de marzo del 2020. A partir de ese momento, yo me vi ante la necesidad de cambiar y adecuar actividades, puesto que no podía realizar las actividades que tenía programadas en ese momento porque las condiciones en las que esto se harían no serían las adecuadas y no se lograrían los resultados que se esperan. Antes de continuar, me parece muy importante contextualizar. Mi proyecto consiste en la composición e interpretación de una ópera de cámara a través de música experimental, la cual se sustenta en técnicas de composición vanguardistas como el indeterminismo, work in progress y la música concreta, donde se considera como material de composición y de ejecución los hallazgos resultantes de la experimentación y la improvisación a través de una serie de ejercicios de entrenamiento corporal y vocal contemporáneos. Entonces, este entrenamiento se divide en 3 etapas. Los ejercicios de preparación, que son o donde se brindan las experiencias con el fin de adquirir y desarrollar habilidades de ejecución e interpretación, considerando aspectos teatrales y musicales, adquiriendo con esto una estética y un lenguaje necesarios para abordar los ejercicios de creación. Los ejercicios de creación es donde se improvisa y se va construyendo la obra según se avanza con la experimentación, con elementos teatrales, musicales, intermedialidad, iluminación, en fin, con distintos elementos de distinta procedencia. Aquí se dan o se evocan sucesos escénicos sonoros o escénicos musicales que se rescatan como parte de lo que va a conformar o lo que conforma la obra, en este caso la ópera, que se titula Abrazos al Vacío. Posteriormente de este trabajo, nos damos a la tarea de registrar este suceso escénico musical en el tiempo y en el espacio de manera gráfica en una partitura. Entonces, debido a la naturalidad de cada uno de estos sucesos que se están creando, las necesidades de registro son diferentes, por lo que esta ópera se compone de partituras con diferente presentación gráfica o de instrucción. Luego, una vez que estos sucesos ya están en una partitura, que ya se registraron, pasamos a los ejercicios de interpretación, que es donde se trabaja directamente con la partitura y las especificaciones que se dan dentro de ella, y sobre todo la partitura nos dice cómo debe ejecutarse la partitura. También es importante resaltar que estos ejercicios se trabajan o se abordan individualmente y otros se trabajan o se abordan de manera grupal. Aquí les muestro algunos ejercicios de los que he estado trabajando a lo largo de este proceso de creación.
Como pueden ver, estos ejercicios, especialmente los grupales, implican cercanía y contacto físico entre las personas y con los objetos de uso común, como son utilería, escenografía o las mismas instalaciones en las cuales se está trabajando. Es por ello que estos ejercicios grupales se programaron hasta que las condiciones, según el semáforo de la Secretaría de Salud, lo permitieran, y en su lugar programé otras actividades para que mi proyecto no se viese afectado de tal manera que fuera imposibilitado. Aquí abordo las actividades según el cronograma a partir o después del coloquio anterior. Entonces, me enfoqué en trabajar aquellas partes de la ópera menos complejas, perdón, y sobre todo aquellas en las que participa únicamente el solista. Se realizaron también grabaciones de audio y ediciones en los programas de edición de audio, así como también se continuó con la documentación y la redacción de la tesina del proyecto. Continuamos con el tercer semestre. Aquí nos abocamos en las actividades del noveno bimestre, que las vemos como representadas como una estrellita encerrada en este círculo amarillo. Se refiere a que en esta se realizaron las actividades que se tenían previstas en tiempo y forma, pero que fueron adecuadas. También se trabajó la partitura de los momentos del ensamble instrumental. Estas partituras en las que participa el ensamble instrumental, en un principio se tenía planteado trabajar los ejercicios de improvisación para que se generara un suceso escénico musical o un suceso sonoro que pudiéramos posteriormente registrar en audio primeramente y posteriormente hacerlo sobre la partitura y encontrar la forma más apropiada para representar esos sucesos, esos sonidos en el tiempo y en el espacio. Pero debido a que hubo esta restricción a las instalaciones de la facultad y por tratarse de ejercicios en los que se involucran más de 2 personas, tuvieron que reprogramarse. Sin embargo, desde esta perspectiva, también se tenía contemplado la posibilidad de trabajar a través de instrucciones, y esto fue lo que se logró. Entonces, estas partituras en las que participa el ensamble instrumental se presentan ahora como una serie de instrucciones a seguir con el fin de evocar un suceso escénico sonoro, así como una estructura en el tiempo y en el espacio que indica dónde inicia qué, cuándo termina qué y cómo se interconectan estos sucesos o estos sonidos en este suceso sonoro. Aquí, como les mencionaba antes, tenemos la partitura de uno de los momentos en los que participa el ensamble instrumental. Esta partitura es muy compleja por los sucesos sonoros y visuales que en ella participan. Aquí en el recuadro verde podemos observar las indicaciones de dónde proviene, es decir, qué es lo que hay detrás. Es el módulo 3.5 y aquí se especifica la forma en la que se da la transición a este módulo, que es el 4, que se llama anuncio, y el primer movimiento es epilepsia. En el cuadro rosa también nos especifica cuál va a ser la transición o la forma en la que se va a conectar con el siguiente movimiento. Luego, aquí en el recuadro azul observamos las letras de ensayo A y B, que especifican 2 cosas importantes que posteriormente se las voy a presentar. Luego, en los recuadros rojos presentamos cuáles son los elementos que participan aquí. Aquí participan los instrumentos lumínicos, el ensamble instrumental y el solista de la ópera. Aquí
en instrumentos lumínicos nos está hablando de un especial al centro, es decir, un cenital. Pero también aquí hay un cambio, en el momento que hay un cambio o hay un pie, y sobre todo que se deben de conectar uno sobre el otro o que tienen interacción uno sobre el otro, entre paréntesis, se especifica qué es lo que va a estar sucediendo para que si el pie a lo que va a suceder posteriormente. Aquí lo que suceda sonoramente en el ensamble instrumental va a ser el pie para el comportamiento que van a tener los instrumentos lumínicos. Bien, como podemos ver aquí, no tenemos gráficas, no tenemos notas musicales, no tenemos ninguna indicación que nos diga qué es lo que va a suceder en esta partitura. Esta es la maqueta, esta es la estructura en donde se ensamblan los sucesos visuales y sonoros que se van a obtener previamente. Podemos ver aquí, tenemos un recuadro azul. Este recuadro azul es para el suceso sonoro del instrumento, digo, del ensamble instrumental, el cual se trabaja previamente con los ejercicios de preparación y con los ejercicios de improvisación. Luego, ese ejercicio de improvisación se graba y se edita en los programas de audio y posteriormente va a intervenir en tiempo real en la ópera, en el montaje, con lo que haga el solista en tiempo real. El solista va a estar realizando acciones físicas, por lo tanto, estas van a ser visuales por el público. Entonces, tenemos en tiempo real, en ese momento, en el espacio escénico, físicamente está presente la iluminación y el solista. Lo que está grabado y que es el suceso o paisaje sonoro sobre el cual se va a trabajar lo demás es el suceso que genera el ensamble instrumental. Aquí tenemos las letras de ensayo A y B, como les comentaba. En la parte A nos especifica la distribución escénica o la distribución del espacio escénico. ¿Dónde va a estar colocado el solista? La escenografía, que en este caso son unas pantallas que están en cada uno de los costados de este espacio escénico que mide 2 metros por 2 metros, y la silla, una silla que está ahí, ¿ok? En la letra de ensayo B nos especifica cuál va a ser la distribución de los cenitales y qué es lo que van a hacer estos al momento de que cuando la música comience a tener carácter de sonidos rápidos e intensos, los instrumentos lumínicos inician con la sección B, con esta. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a encenderse y apagarse aleatoriamente. Estos van a estar colocados de manera de que cuando que se dirijan hacia el solista y generen una sombra de tamaño mayor frente a las butacas pues de la dirección contraria. Entonces estos se están moviéndose, se están girando de manera aleatoria y las sombras grandes van a aparecer en distintos lados del espacio escénico. Es importante mencionar que las butacas se encuentran en cada uno de los lados y que la distribución o el planteamiento de presentación de esta ópera es en foso, donde al centro va a suceder todo la transición de la ópera. Sobre las pantallas que en cada uno de los costados se van a proyectar también en tiempo real videos o sucesos de acciones físicas que previamente les presenté y les platiqué. Estos se van a realizar también en tiempo real y van a interactuar de esta manera como lo hace el sonido grabado previamente del ensamble instrumental, y esto es lo que le da el carácter de intermedialidad a esta ópera, entre otros más aspectos, ¿verdad? Aquí se especifican las condiciones en las cuales se va a presentar la partitura o cómo se tiene que trabajar, cuáles son los elementos que intervienen en ella, por qué intervienen, de qué manera y cuál es la finalidad de estos. Luego pasamos a los procesos de creación de los sucesos sonoros y visuales. Los visuales me refiero a la sucesión de acciones físicas que genera el solista. Ok.
El primer paso para trabajar esta partitura es generar una secuencia de acciones físicas del solista. Estas se especifica de qué forma se va a trabajar y qué es lo que se va a obtener. Luego tenemos el segundo paso, que es la obtención de música de esa sucesión de acciones físicas. Lo que va a hacer el ensamble instrumental es describir sonoramente con su instrumento el comportamiento de las acciones físicas que está realizando el solista. Pero ¿cómo lo va a hacer el instrumentista? Lo va a hacer a través de una guía de parámetros de improvisación. Esta guía de parámetros de improvisación le dice al instrumentista de qué manera va a trabajar, de qué manera va a realizar su lectura. Obviamente se tiene que trabajar con ellos los ejercicios de preparación, como lo había mencionado, por eso son importantísimos, por eso los ejercicios de entrenamiento para este proyecto son medulares, porque todo parte de aquí. Luego se trabaja con los ejercicios de creación, es decir, los que van a generar esa sucesión de sonidos o ese suceso sonoro que se va a grabar posteriormente y se va a utilizar en el montaje en tiempo real. Luego tenemos el tercer paso de esta partitura, que es la sucesión de acciones físicas 2. Aquí, lo que hace el solista de nuevo es plantear una nueva sucesión de acciones físicas, pero que ahora va a tomar como punto de referencia o como punto para lograr la improvisación o que evoque la creatividad de esos movimientos que va a realizar es el suceso sonoro que están generando el ensamble instrumental. Entonces aquí vemos que da también intermedialidad y también se vuelve ya un aspecto transdisciplinario. ¿Por qué? Porque la música o el suceso sonoro que se está generando o que se está escuchando tiene conexión directa con las acciones físicas que realizó en primera instancia el solista y después con lo que va a hacer el solista posteriormente como sucesión de acciones físicas, que son las que ya va a realizar en tiempo real en el montaje y son las que va a observar el público en la escena. Luego, continuamos con el cuarto semestre, que es en el que nos encontramos ahora. Aquí podemos ver que con una estrellita verde señalé la movilidad. La movilidad es una de las condiciones como becario CONACYT, poder realizar una movilidad. En este caso, como la movilidad no pudo ser presencial, se sugirió que fuera de forma online. Entonces, esto me permitió, afortunadamente, estar en distintas partes del mundo al mismo tiempo sin salir de mi casa. Aquí tomé un seminario de música y escena contemporánea de la Compañía Nacional de Ópera, que se encuentra en la Ciudad de México o con sede en la Ciudad de México. También un workshop de Dancing Boys, Singing Body, con el Meredith Monk Vocal Ensemble de la Meredith Monk The House Foundation. Esta se encuentra en Nueva York. También realicé un taller de autogestión con Pablo Galindo, quien es el director de la Compañía Teatral del Norte, y también un curso de introducción al arte sonoro ofertado por la Universidad de Barcelona. Ahora, las actividades que me encuentro realizando son la redacción de la tesina y videograbación de material audiovisual que posteriormente se va a utilizar para la presentación de este trabajo, y el ejercicio de producción de la ópera Brazos al Vacío, que como les comentaba, es la ópera resultante de este proyecto. Bien, las actividades programadas para el último bimestre es el ensayo técnico de iluminación, y las reprogramadas es, ahora sí, en junio me encontraría trabajando con la implementación de los ejercicios del entrenamiento de improvisación con el ensamble vocal, con el ensamble instrumental y la grabación en audio de estos sucesos sonoros
obtenidos a partir de estos ejercicios de improvisación. Eso es todo lo que tengo que presentarles por ahora y muchísimas gracias.